En los anales de la historia y la arqueología resuenan relatos que desafían la comprensión convencional, leyendas que se entrelazan con la realidad en un tejido de misterio y enigma. Uno de esos fascinantes relatos se remonta al año 1952, cuando un descubrimiento sin precedentes conmocionó el mundo académico. El rollo de cobre, un tesoro encriptado en una lámina de metal ancestral, emergió de las profundidades de la cueva número 3 de Khirbet Qumran, un enclave cargado de historia en lo que hoy es Israel. Este hallazgo se inscribe en el marco de un descubrimiento previo en 1947, cuando dos pastores beduinos, en un intento por rescatar a una cabra extraviada en las profundidades del valle de Qumran, se toparon con unas vasijas de cerámica que albergaban 7 rollos de pergamino. Aquellos fragmentos circularon de mano en mano hasta llegar a las de un arqueólogo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, desatando una búsqueda que culminó con el descubrimiento de 600 pergaminos más y numerosos fragmentos dispersos que hoy conocemos como los manuscritos del Mar Muerto. Dentro de esa colección resalta uno en particular, el rollo de cobre, un texto tallado en una lámina de metal que desafía la imaginación. Consta de 2 rollos con un texto único grabado en 3 hojas muy finas que originalmente formaban una unidad de 2,40 metros de longitud. Este rollo, conocido técnicamente como 3Q15, fue descubierto en 1952 y presentaba una singularidad. Su contenido estaba inscrito en una lámina de cobre con apenas un 1% de estaño en su composición. No obstante, la antigüedad había dejado su huella en aquel tesoro. La corrosión inherente al paso de milenios lo había vuelto impenetrable, imposible de desenrollar y leer. Para permitir su análisis, el arqueólogo John Marco Allegro propuso su traslado a Inglaterra, a la Universidad de Tecnología de Manchester, donde se realizó un delicado tratamiento que permitió su apertura y su posterior traducción. 2 años de arduo trabajo llevaron a la culminación de este proceso en 1956 bajo la supervisión de Allegro y el sacerdote polaco Józef Milik, quien había trabajado previamente con los manuscritos del Mar Muerto. Este rollo, al principio asociado a los esenios, reveló ser diferente en su contenido y ubicación. Sugirió ser un texto sagrado con una cronología divergente a la de los otros rollos, lo que generó debates y diversas teorías entre los expertos. La controversia no solo se limitó a su origen y contexto, sino también a su datación. Mientras algunos planteaban su posible creación entre los años 25 y 27 después de Cristo, la mayoría lo situaba en un rango más amplio, entre los años 70 y 135 después de Cristo. Se especulaba sobre su relación con el tesoro del Templo de Jerusalén y su ubicación, planteando diversas interpretaciones sobre los 64 lugares mencionados como escondites de objetos de oro y plata. A pesar de las precisiones detalladas en el rollo sobre los lugares de ocultamiento, las expediciones en búsqueda del tesoro han resultado infructuosas, alimentando teorías tan variadas como la captura por los romanos, el saqueo de los templarios durante las cruzadas o incluso la posibilidad de ser una fantasía inalcanzable. El texto del rollo de cobre, una lista minuciosa de ocultamientos y referencias a objetos sagrados y tesoros, sigue siendo un enigma sin resolver.
Aunque su contenido es claro en sus indicaciones, el paradero de ese tesoro ancestral se pierde en el abismo del tiempo, desafiando a los investigadores y avivando la imaginación de aquellos que se adentran en este fascinante relato. La historia del rollo de cobre es un viaje hacia lo desconocido, un relato que se entrelaza con los recovecos de la historia antigua y despierta la curiosidad por un tesoro perdido en los pliegues del tiempo. A medida que este enigma ancestral sigue sin desvelarse, su misterio perdura como un testamento a la fascinación eterna de la humanidad por lo desconocido y lo oculto. Un legado que desafía el paso de los siglos y continúa siendo un enigma sin resolver en la vastedad del universo histórico.